En 1917 fue creado en nuestro país el salario mínimo. Esto con la finalidad de determinar la cantidad mínima que debía recibir una persona por su trabajo en un día. Se supone que esto debe alcanzar para cubrir las necesidades básicas en cuanto a lo material, lo social e incluso también lo cultural. Y así lo era, así lo fue en 1952. Nuestro país gozó de una economía bastante dinámica, en la cual optó por una política de sustitución de importaciones. Es decir, México tenía que consumir lo que producía. Y esto favoreció enormemente lo que viene siendo la estabilización de los precios y también el ajuste financiero. Nuestro salario mínimo aumentó en un 10% y en los años 60 un 4%. Sin embargo, a raíz de la crisis económica de 1994, el salario mínimo en México perdió su poder adquisitivo hasta en un 75%, quedando las clases más desprotegidas sumamente afectadas. Actualmente, en 2016, el salario mínimo ha aumentado de 70 a 73 pesos. Esto fue anunciado por la Comisión Nacional del Salario Mínimo como un gran logro, cuando la realidad es que diversos estudios han arrojado que para poder sobrevivir en México se tiene que ganar un mínimo de 150 pesos al día. Pero parece que para quienes deciden y aprueban el salario mínimo en nuestro país, 9.12 pesos por hora es más que suficiente y ganar 350 pesos a la semana se supone debe alcanzar para comprar una canasta básica que cada vez va más en aumento. Algunos grupos han argumentado que el aumentar el salario mínimo produciría inflación en nuestro país. Pero esto no es posible cuando hay productividad. En 2012 hubo un retroceso del 3% en nuestro salario mínimo cuando la productividad de nuestro país fue de un 4%. México y Chile tienen la misma productividad a nivel macroeconómico, sin embargo, el salario mínimo en Chile es 3 veces mayor que el nuestro. Comparado México con países como Bolivia y Nicaragua, en los cuales México es 4 veces más productivo que estos países, nuestro salario mínimo es equiparable al de los antes mencionados. Algunos dicen también que repercutiría enormemente en cuanto a las multas y en cuanto a los créditos que se otorgan en Infonavit. Pero para esto, para poder aumentar el salario mínimo en nuestro país, lo cual es posible, dada la productividad macroeconómica, tendríamos que reformar la unidad de cuentas y tendríamos que desvincular constitucionalmente el salario mínimo como unidad de medida. Solamente así, otorgándole a la sociedad un salario mínimo responsable, un salario mínimo que pueda sustentar la economía, es como se mejorará y cómo se transformará realmente a México.